Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La incomparable excelencia y santidad de Dios por Jeremiah Burroughs. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en hazañas, hacedor de maravillas? Éxodo 15:11. Esta escritura se cumple hoy en nuestros oídos y ante nuestros ojos. Lo que Dios ya ha comenzado a hacer por este reino y las iglesias vecinas nos muestra que no hay nadie como el Señor, que es glorioso en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de maravillas. Las palabras, aunque están en medio de un cántico, son una especie de epifonema, una conclusión que suele estar al final. Pero el espíritu de Moisés, admirando y bendiciendo a Dios por las grandes cosas que había hecho por su pueblo, no espera hasta el final, sino que estalla en el mismo medio con el aplauso de la gloria de Dios. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de maravillas? Se ve entonces que las palabras son parte del cántico de Moisés, motivado por la bondad de Dios al liberar a su pueblo de Egipto y llevarlo a través del Mar Rojo. Este es el cántico más antiguo del mundo. Es el primero en las Escrituras y no conocemos ningún autor anterior a Moisés. Aquellos que eran hábiles en poesía vinieron muchos cientos de años después de Moisés. Es un cántico espiritual y excelente. El estilo está lleno de elegancia, el tema es de gran variedad. Es eucarístico, triunfal, profético, y es una lástima que no tengamos un cántico tan excelente como este convertido en verso para ser cantado en nuestras congregaciones. Es un cántico muy delicioso, y por lo tanto observe que cuando Dios prometió una misericordia a su pueblo, en la que deberían regocijarse en gran manera, se refiere a este cántico, Oseas 2:15, y le daré viñas de allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, y como en el día en que salió de la tierra de Egipto. Cuando Dios quiso mostrar gran misericordia a su pueblo, quiso que cantaran este cántico de Moisés. Entonces, si Dios está en camino de misericordia, si Él nos está abriendo una puerta de esperanza, podemos ver cuán oportuno es este cántico. Es un cántico simbólico, ya que la liberación del pueblo de Dios de Egipto es un tipo de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del anticristo. Por lo tanto, es observable que este cántico se cantará nuevamente cuando el pueblo de Dios sea liberado del anticristo. En Apocalipsis 15, 1 al 2, vemos los juicios de Dios sobre el anticristo. En el versículo 3 se dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Por esto podéis ver que Dios nos quiere mostrar que la esclavitud bajo el anticristo es como la esclavitud en Egipto. Y por eso Roma es llamada Egipto en Apocalipsis, porque cuando seamos liberados de la esclavitud anticristiana bajo el anticristo, es bueno que nos familiaricemos con este cántico, porque es el que se cantará de nuevo cuando se elimine la esclavitud del anticristo. Es un cántico milagroso, según la opinión de Austin. Él presenta este cántico como uno de los milagros, es decir, que Dios, al mismo tiempo por el Espíritu, inspiró a todo el pueblo de Israel a cantar juntos un mismo cántico, y por lo tanto, era milagrosamente cierto si hubiera sido así, pero la Escritura no es clara en eso. Pero dejemos de lado los aspectos generales y pasemos a las palabras que son, por así decirlo, una recapitulación de todo, que contiene la sustancia de todo, como si hubiera dicho: He hablado de muchos detalles que Dios hace por su pueblo, pero no hay nadie como el Señor, que es glorioso en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de maravillas. Hay cuatro cosas en las que se presenta aquí el nombre de Dios. Primero, no hay nadie como el Señor. Segundo, glorioso en santidad. Tercero, terrible en alabanzas. Y cuarto,
hacedor de maravillas. Confieso que cuando pensé por primera vez en hablar sobre este texto, solo me refería a un aspecto en particular, el comienzo de ese título de Dios, temible en alabanzas. No encontramos ningún título semejante en todo el libro de Dios que yo conozco, excepto en este único lugar. Pero como vi que había mucho de Dios en los dos primeros, pensé que sería útil mostrarles lo que hay de Dios en ellos, y no estaba dispuesto a pasarlos por alto. En primer lugar, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad? ¿Quién como tú? Esto, como veis, se expresa en forma de interrogación. Las interrogaciones en las Escrituras se presentan especialmente de dos maneras. Primero, por vía de admiración. Segundo, por vía de negación. A veces es por vía de admiración. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras teñidas de Basra? Podríamos nombrar muchos otros por vía de admiración. Hay cientos de ejemplos de la vía de negación. Debemos entender ambos en este texto. Primero, por vía de admiración, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Y así sucesivamente. Moisés y el pueblo, estando sobrecogidos de asombro por la gloria de Dios, ahora manifestada por las grandes obras que había hecho, lo admiraron y dijeron, ¿quién como tú, Señor? A modo de negación, ¿quién como tú, Señor? Es decir, no hay nadie como tú. Esa es la primera expresión de la gloria de Dios, la exaltación del nombre de Dios por encima de todas las cosas. No hay nadie como Dios. Dios se gloria tanto en esta expresión de su gloria, que no hay nadie como Él. Vemos esto a menudo en las Escrituras, Primera de Crónicas 17:20. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Así también en Salmo 86, 8. Entre los dioses no hay nadie como tú, oh Señor. Y en Salmo 89, 6. Porque ¿quién en los cielos se comparará a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los valientes se asemejará a Jehová? Podríamos nombrar varios otros lugares donde Dios se gloría grandemente en la expresión de su gloria. El pueblo de Dios se ha glorificado mucho en ello, y hay grandes motivos para que lo haga. Se dice de los piadosos macabeos que, al principio, su nombre les resultó ofensivo, pues se encontraron con esta frase: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Muy entusiasmados con ella, escribieron la primera letra hebrea de cada palabra de esta frase en sus estandartes de guerra y los llevaron consigo. Por esta razón se les llamó macabeos, glorificándose en este título de Dios. ¿Quién como tú? Sobre esta misma base, el Espíritu Santo concluye que todos deben honrar y glorificar a Dios, porque no hay nadie como Él. Entre los dioses no hay nadie como tú, oh Señor, ni hay obras como tus obras. Salmo 86:8. Observen lo que sigue en los versículos 9 al 12. Todas las naciones que has hecho vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, porque solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tus caminos, y yo andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Señor, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Así pueden ver cómo el santo profeta quedó cautivado por esta expresión de Dios, que no hay nadie como Él. Por tanto, enséñame, oh Señor, tu camino, y yo andaré en tu verdad. No hay nadie como el Señor entre los dioses. Bien podría traducirse entre los poderosos. Dios es exaltado aquí no solo entre los dioses paganos, de modo que no hay nadie como Él entre ellos, sino que también es exaltado por encima de todo lo que tenga alguna excelencia. No hay nadie como tú entre los poderosos. Quienquiera que sea poderoso y grande, sin embargo, Dios está infinitamente por encima de todo. Nos llevaría demasiado tiempo si habláramos extensamente para mostrarles algo de la gloria de Dios en esto, cómo Él está por encima de todas las cosas y que no hay nadie como Él. Por lo tanto,
Solo nombraré algunos pasajes, aplicaré este en particular y pasaré al segundo. No hay nadie como Dios, en primer lugar, porque todo lo que hay en Dios es Dios mismo. Esta es una propiedad de Dios. No hay criatura que tenga alguna excelencia en sí que llegue a esta excelencia, porque todo lo que hay en esa criatura es el ser de ella, pues todas las criaturas están compuestas de varias cosas. Todo lo que hay en Dios es Dios mismo. Además, hay una bondad universal en Dios y no hay nadie como Él en eso. Una criatura tiene un bien en sí y otra otro, pero Dios tiene todo el bien en sí. Hay toda la excelencia y la belleza en Dios de una manera eminente. No hay nadie como Él en eso. Todos los seres son solo una excelencia en Dios, pero aprehendemos a Dios en varias excelencias, un atributo brillando a través de una criatura y otro a través de otra. Sin embargo, todos están unidos en Dios. Y todo lo que está en Él está originalmente en Él. Él es de sí mismo, y desde sí mismo y para sí mismo. Entonces nadie puede comunicarse como Dios puede. Nadie puede infligir mal o transmitir bien como Dios puede. Es propio de Dios comunicar tanto de sí mismo como Él quiere, cosa que ninguna criatura puede hacer. Aunque la criatura solo tiene unas gotas de bondad en comparación con el océano infinito que hay en Dios, sin embargo, la criatura no puede comunicar esas gotas como quiere. Es propiedad exclusiva de Dios comunicar su bondad como Él quiere. Y no solo eso, sino que Él puede hacer que la criatura a la que comunica su bondad sea tan sensible a su bondad como Él quiera, cosa que nadie más puede hacer. Aunque una criatura puede comunicar el bien a otra, no puede hacer que esa criatura sea tan sensible a ese bien como quiera, cosa que Dios sí puede hacer. Y así, en cuanto a infligir el mal, no hay nadie como el Señor en eso. El Señor es capaz de dejar salir todo el mal, de traer todo el mal a la vez, lo que nadie más puede hacer. Él es capaz de hacer que la criatura a la que Él inflige un mal sea tan sensible a ese mal como Él quiere. Uno puede dañar a otro, pero no puede hacerlo tan sensible a ese daño como le plazca, pero esto Dios puede hacerlo. Así como Él puede reunir todo el mal, también es capaz de hacer que la criatura sea tan sensible a todo como Él quiera. Y Dios desafía esto como su propia propiedad, que solo Él puede hacer el bien y solo Él puede hacer el mal, y, por lo tanto, no hay nadie como Él. De donde se sigue, entonces, que no hay nadie a quien adorar como al Señor. No hay nadie a quien honrar como al Señor. Los dioses paganos, como solo comunicaban algún bien particular, exigían solo un servicio particular. El culto externo y el culto en algunos particulares servirían a los dioses paganos y ellos se conformaban con ello y no exigían más. Había una razón para ello, porque no podían exigirse a sí mismos una comunicación de un bien universal, pues un dios era para un bien particular y otro para otro bien particular. Por lo tanto, solo tenían un culto particular adecuado para ellos, pero no hay nadie como el Señor. Él exige un culto y una obediencia universales. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas, de modo que no hay nadie como Él en la excelencia de su naturaleza y en la manera de comunicarse a su criatura. Esta ha sido la base de toda la idolatría externa y espiritual en el mundo. La idolatría externa surgió de la siguiente manera. Los hombres, al ver primero alguna excelencia y valor en las criaturas, como el sol, la luna y las estrellas, reconocieron que Dios estaba por encima de ellos y que éstas no eran más que criaturas. Había más excelencia en Dios que en cualquiera de ellas, pero al final, al fijarse demasiado en la criatura y quedar cautivados por la excelencia que veían en ella, sus corazones se fijaron en la criatura. Perdieron la comprensión de la excelencia infinita de Dios por encima de la criatura, y así se alejaron de Dios y adoraron a quienes no eran dioses. La idolatría espiritual tiene que ver con aquellos que cometen idolatría con las riquezas o con cualquier criatura. Venid a ellos y decidles, ¿cómo comprendéis las comodidades de la criatura?
¿No hay infinitamente más en Dios que en la criatura? Sí, dirán, pero al dejar que nuestro corazón se abra a la criatura y al contemplar su belleza, comenzamos a perder el poder de este entendimiento que estaba en nuestro corazón y cometemos así idolatría espiritual con la criatura. Por lo tanto, debemos cuidar de mantener fresca e intacta nuestra comprensión y sentido de esa distancia infinita que hay entre Dios y todas las comodidades de la criatura. Mientras mantengáis vivas y fuertes vuestras aprensiones, no hay peligro ni peséis en dejaros llevar por la criatura. Si no ha disminuido vuestra aprensión de la infinita desproporción entre Dios y las criaturas. Por tanto, ahora, viendo que hay una altura infinita y abrumadora de excelencia en Dios sobre todas las criaturas, debe haber en nuestros corazones pensamientos similares hacia Dios y la criatura. Así como hay una distancia infinita entre la excelencia de Dios y la excelencia de todas las criaturas, así debe haber una especie de infinitud en la distancia y desproporción entre esa estima, deleite y dependencia que tenemos en y sobre la criatura y lo que tenemos en y sobre Dios. Por tanto, no debéis contentaros con reconocer a Dios por encima de la criatura, porque todos lo harán, pero debéis encontrar en vuestras almas tal desproporción entre vuestra estima, alegría y deseo por la criatura y lo que tenéis por Dios, que es algo así como la distancia que hay entre Dios y la criatura. Ahora bien, la distancia es infinita entre Dios y la criatura. Por lo tanto, debería haber una especie de infinitud en la distancia entre la estima que tenéis por la criatura, el modo en que desempeñáis vuestro corazón y vuestros esfuerzos por alcanzarla, y la estima y el modo en que desempeñáis vuestro corazón y vuestra alma hacia Dios. Esto es glorificar a Dios como Dios. Este es el culto del alma que le debemos a Dios en el mundo. Esta es la verdadera santificación del nombre de Dios cuando éste se manifiesta prácticamente en nuestros corazones. En segundo lugar, si no hay nadie como Dios, entonces se sigue que no hay nadie como el pueblo de Dios, porque como es el Dios del hombre, así es Él. Cualquiera que sea el Dios que un hombre elija, Él es como es su Dios. Si un hombre avaro hace de las riquezas su Dios, así debe ser juzgado. Y lo mismo, un hombre voluptuoso o un pagano. Ahora bien, si los santos de Dios han elegido a este Dios para que sea su Dios, y si no hay nadie como Él, entonces debe seguirse que no hay pueblo como el pueblo de Dios. Observe cómo el Espíritu Santo hace esta inferencia en varias escrituras. Deuteronomio 33:29. No hay nadie como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos, para tu ayuda y en su excelencia en las nubes. ¿Cuál es la conclusión lógica del Espíritu Santo? Bienaventurado eres tú, oh Israel, que eres como tú, pueblo salvo por el Señor. Así que, según la gloria de Dios en cada aspecto, hay un reflejo de ella sobre los santos de Dios, y esta es la maravillosa excelencia de los santos de Dios, tener el reflejo de Dios sobre ellos. Felices aquellos que tienen a Dios como su Dios. Si Dios es tan excelente, ellos también lo son. Si Dios está por encima de todo y no hay nadie como Él, ellos también están por encima de todo y no hay nadie como ellos. En 2 de Samuel 7:22 al 23, tenemos la misma inferencia del Espíritu Santo. Por tanto, Señor Dios, eres grande, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Observen lo que sigue. ¿Qué nación en la tierra es como tu pueblo, como Israel? De modo que no hay nadie como el pueblo de Dios, y de esto debe seguirse que ellos son como su Dios. Por eso Moisés dice, hablando del pueblo de Dios en Éxodo 33:26, así seremos separados, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que están sobre la tierra. Así es como lo leen en sus Biblias, pero la palabra en el original significa maravillosamente separados. El pueblo de Dios está maravillosamente separado del mundo. Así como Dios está maravillosamente por encima de todas las criaturas, también lo está su pueblo.
Por eso, en Números 27:9 se dice que el pueblo de Dios habitará solo y no será contado entre las naciones. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios y el pueblo de ese Dios que no tiene nadie como Él, y por lo tanto no hay nadie como ellos. Ese es el consuelo de los santos de Dios. En tercer lugar, de esto se sigue que debemos tener cuidado de que nadie haga por sus dioses lo que nosotros hacemos por los nuestros. Porque si no hay nadie como nuestro Dios, entonces es una vergüenza que cualquiera que elija otros dioses haga por ellos algo que está por encima de lo que nosotros hacemos por nuestro Dios. En cuanto a los idólatras, no hay nadie como nuestro Dios. Ciertamente, todos los idólatras del mundo no tienen un Dios como nosotros. Su roca no es como nuestra roca. Qué vergüenza sería entonces si no hiciéramos más por nuestro Dios de lo que ellos hacen por el suyo. Sí, debemos esforzarnos por hacer por nuestro Dios lo que esté a la altura de la excelencia que percibimos que hay en Él. ¿Quieres ver lo que hacen los idólatras por sus dioses? Primero, observa la seriedad de los espíritus de los idólatras en pos de sus dioses. Sus corazones están inflamados con sus ídolos. Así tenemos en Isaías 57:5, encendiéndose en los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Su corazón se encendió en pos de sus ídolos, que no son como nuestro Dios. Oh, ¿cómo entonces deberían estar inflamados nuestros corazones en pos de nuestro Dios? ¿Debemos contentarnos y quedarnos satisfechos con servicios fríos y muertos a nuestro Dios? ¿Cuánta fuerza debería tener sobre nosotros esa exhortación del apóstol en Romanos 12:11? Sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es al Señor a quien servimos, es a nuestro Dios, el Dios grande y glorioso, y por lo tanto debemos ser fervientes en espíritu, sirviéndole. En segundo lugar, la Escritura dice que los idólatras, aquellos que adoran a dioses falsos, están locos por sus ídolos. Jeremías 50:38. El pueblo de Dios, entonces, debe tener su corazón en pos de Dios, de modo que aquellos que son carnales e incapaces de juzgar los consideren locos, y en verdad lo son. Cuando el corazón de los santos está completamente en pos de Dios, se los considera locos. San Pablo fue considerado loco por Festo, Hechos 26:24, y no debemos tener miedo de los reproches del mundo de esta manera, aunque nos desprecien y piensen que somos bajos, viles y locos. Los idólatras están locos por sus ídolos. Por lo tanto, si hay algo que Dios pide de nuestras manos, aunque el mundo lo considere una locura, sin embargo, nuestros corazones deben trabajar en pos de Dios en ello. Es una vergüenza que el corazón de algunos hombres esté más para sus dioses que el nuestro para los nuestros, porque no hay nadie como nuestro Dios. En tercer lugar, la seriedad de los corazones de los idólatras en pos de sus dioses ídolos aparece en Jeremías 8:1-2. En aquel tiempo dice Jehová: sacarán los huesos de los reyes de Judá y los tenderán delante del sol y de la luna y de todo el ejército de los cielos, a quienes amaron y sirvieron, y en pos de ellos anduvieron, y a quienes buscaron, y a quienes adoraron. No serán recogidos ni sepultados. A menudo he pensado en esta escritura. Es sumamente notable. No conozco una escritura en todo el libro de Dios que tenga tantas expresiones para mostrar la fortaleza de los corazones del pueblo de Dios en pos de Dios como esta, que muestra la fortaleza de los idólatras en pos de sus ídolos. Y los tenderán delante del sol y de la luna y de todo el ejército de los cielos. Fíjense, primero, a quienes han amado; segundo, a quienes han servido; tercero, en pos de quienes han andado; cuarto, a quienes han buscado; quinto, a quienes adoraron, y todo en tan pocas palabras. De modo que sus corazones se inclinaron hacia sus ídolos. Cuanto más, entonces, debe decirse de nosotros acerca de nuestro Dios, a quien hemos amado, a quien hemos servido, y en pos de quien hemos caminado, a quien hemos buscado, y a quien hemos adorado. Observe cómo la Escritura describe el espíritu de los hombres en pos de sus ídolos, en relación con el precio que están dispuestos a pagar por ellos. Isaías dice:
Sacarán oro de la bolsa, pesarán plata en balanzas, alquilarán un platero para que les haga un dios. No les importa lo que cueste adorar a sus ídolos. Oh, qué vergüenza sería si no estuviéramos dispuestos a desprendernos de gran parte de nuestras propiedades para la verdadera adoración del Dios verdadero. Aunque pudiéramos perder nuestras propiedades, si podemos servir a Dios mejor y de una manera más pura, deberíamos estar contentos, porque los idólatras derrocharán oro de la bolsa en sus ídolos. Ahora bien, no hay nadie como nuestro Dios. Por lo tanto, es una vergüenza que ellos hagan más por sus dioses de lo que nosotros hacemos por los nuestros. Y entonces, ¿qué están dispuestos a sufrir los idólatras por sus dioses? En Primera de Reyes 18:28, los sacerdotes de Baal se cortaban con cuchillos y lanzas hasta que la sangre brotaba para mostrar su respeto a sus ídolos. Estemos entonces dispuestos a sufrir cualquier cosa a la que Dios nos llame, y cuán constantes fueron con sus ídolos. Por eso, Dios dice en Jeremías 2:10 al 11, «Prestad atención y ved si hay tal cosa. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque no son dioses? Pero mi pueblo cambió su gloria por lo que no aprovecha». Cuán mal se toma Dios esto de que los idólatras no cambien a sus dioses, que están infinitamente por debajo de él, y sin embargo su pueblo cambia a su Dios, que está infinitamente por encima de ellos. De nuevo, tengamos cuidado de que no haya nadie que tenga su corazón puesto más en sus lujurias que nosotros en Dios. Tomemos todas las excelencias del mundo y están infinitamente por debajo de Dios. ¿Cuánto más, entonces, está una lujuria por debajo de Dios? Porque ¿qué es una lujuria en comparación con todas las criaturas del cielo y de la tierra? Sin embargo, ¿cómo están los corazones de los hombres puestos en sus lujurias? Sí. ¿Cómo ha estado tu propio corazón puesto en lujurias malvadas antes de esto? Entonces piensa para ti mismo, ¿qué cosa infinitamente irrazonable es que el corazón de cualquier hombre en el mundo, o tu propio corazón, esté puesto más en una lujuria vil que en el Dios vivo, eterno e infinito? Se dice de Acab, que se vendió a sí mismo para obrar maldad. Primera de Reyes 21:20. Entonces debes estar dispuesto a venderte a Dios, a entregarte a Dios. Eclesiastés 8:11 dice que los corazones de los hijos de los hombres están puestos, y completamente puestos a hacer el mal. No te contentes con algunos deseos y anhelos débiles en pos de Dios, sino que tu corazón esté dispuesto y completamente dispuesto para Dios. En Miqueas 7:3 se dice: hacen el mal con ambas manos con afán. Fíjate bien, hacen el mal, y hacen el mal con afán, y hacen el mal con afán con ambas manos. Ahora pues, qué vergüenza. No seas perezoso en el servicio a tu Dios. Haz lo bueno, y hazlo con ambas manos, y hazlo con afán, con todo tu corazón. Tenemos otra escritura notable que muestra cómo los corazones de los hombres están puestos en lo que es malo. Proverbios 19:28 dice: la boca de los impíos engulle la iniquidad. Es una expresión elegante del Espíritu Santo. Es una metáfora tomada de la práctica de las criaturas brutales. Tomemos un animal al que se le ha privado de beber por mucho tiempo y que está extremadamente sediento. Si lo llevamos al agua, meterá la cabeza en el agua como si fuera a devorar todo el río y nunca quedar satisfecho. Ese es el significado de esta frase. La boca de los impíos engulle la iniquidad. Cuando llega a su pecado, es tan codicioso de él como lo es el animal al que se le ha privado de beber agua. Oh, cómo nuestros corazones deberían ser infinitamente más codiciosos de Dios y de su servicio de lo que son, o pueden ser, los hombres malvados del servicio de sus lujurias. Para concluir todo esto, tenéis Éxodo 30, versículo 34, hasta el final. Allí había que hacer un perfume con la composición del químico, pero se daba este encargo. En cuanto al perfume que haréis, no os haréis conforme a su composición. Será para vosotros santo para el Señor. Así que concluyo este punto. No hay nadie como Dios.
Él está por encima de todo. Cuando vuestros corazones, por tanto, estén en un buen estado de ánimo hacia Dios, perfumados y elevados hacia Dios, tened cuidado de que no se eleven hacia ninguna criatura de la misma manera que lo están hacia Dios, porque vuestro servicio a Dios debe ser adecuado a la naturaleza de Dios. Ahora bien, no hay nadie como Dios. Por tanto, no se debe ofrecer a nadie un servicio como el que se ofrece a Dios. Esto es todo lo que se refiere a la primera cosa por la que se presenta aquí el nombre de Dios. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Ahora llegamos al segundo, glorioso en santidad. La palabra traducida aquí como glorioso también significa magnífico o noble, y por eso se usa en muchos lugares. Tú eres magnífico y noble en tu santidad. Hermanos, la mayor magnificencia, la mayor nobleza y altura de espíritu que puede haber es ser santo. Dios mismo es un Dios magnífico y está ennoblecido por su santidad. Esto establece la excelencia de la santidad. Algunos traducen glorioso en santidad como glorioso en cosas santas, es decir, glorioso en sus santos ángeles, glorioso en sus santos santos, glorioso en su santa palabra, glorioso en sus santas ordenanzas, glorioso en su santa adoración. Dios, en verdad, es muy glorioso en sus ángeles, en sus santos, en su palabra, en su adoración y en sus ordenanzas, pero tomaremos las palabras como las tenemos aquí, glorioso en santidad. Para explicar la gloria de Dios en este título, hay que hacer estas tres cosas. Primero, mostrarles un poco lo que es la santidad en Dios. Segundo, les explicaré cómo se dice que Dios es glorioso en santidad. Y luego, en tercer lugar, les mostraré por qué se le da a Dios este título, por qué se dice que es glorioso en santidad en lugar de glorioso en poder, porque fue un acto de poder que Dios puso de manifiesto en la destrucción de los egipcios y la liberación de su pueblo. En primer lugar, ¿qué es la santidad en Dios? La entendemos, como en la mayoría de las cosas que se refieren a Dios, por vía de negación, por lo que no es en lugar de por lo que es. Solíamos decir que la santidad de Dios es aquello por lo que su naturaleza está libre de todo tipo de mezcla, de la menor suciedad e inmundicia del pecado. Por eso, a Dios se le llama luz, porque la luz es una criatura tan pura y tan libre de toda mezcla de contaminación que puede estar entre cosas inmundas sin contaminarse ella misma. Así, Dios puede obrar con el pecado mismo sin que su naturaleza se contamine. Si quisierais saber qué es la santidad de Dios desde un punto de vista positivo, os la describiría así. Es la infinita rectitud y perfección de la voluntad de Dios, especialmente por la que Él quiere y obra todas las cosas de modo adecuado a la infinita excelencia de su propio ser. La excelencia de Dios es la más alta y por tanto la regla de toda excelencia, y la voluntad de Dios, siendo siempre adecuada a su infinita excelencia y sin poder variar en lo más mínimo de ella, es la regla de toda santidad. Consideremos esto un poco, mirando la santidad de la criatura, y con ello veremos algo de la santidad de Dios, porque así como no podemos ver la gloria del sol mirándolo directamente, por ser un objeto demasiado brillante para nosotros, de modo que contemplamos su gloria por el reflejo de los rayos en el agua. Así también la santidad de Dios es demasiado brillante para ser contemplada en sí misma. No podemos contemplar la infinita pureza y santidad de Dios inmediatamente, pero al mirar a la criatura que es, por así decirlo, el reflejo de la santidad de Dios sobre ella, un rayo y haz de ella, podemos llegar a ver algo de la santidad de Dios. La santidad de una criatura es la separación de ella de las cosas comunes para un uso santo, o la dedicación de una criatura de alguna manera inmediata a Dios para la exaltación de su nombre. La santidad de los santos es la separación de sus espíritus de todas las cosas comunes para Dios como el fin supremo y último.
Cuando son capaces de trabajar para Dios como el fin supremo y de querer lo que hacen para Dios como el fin último, y de manera que sea adecuado a Dios como el fin supremo, esa es la santidad de sus voluntades. Así sucede en la santidad de Dios. La santidad de Dios es, por así decirlo, una dedicación de Dios a sí mismo, es decir, Dios, siendo de sí mismo y teniendo a sí mismo como su fin último, se entrega a sí mismo y se quiere a sí mismo como el fin más alto y supremo, y así quiere todas las cosas en orden a sí mismo como el fin último y supremo. Esta es la santidad de Dios, y la imagen de esta santidad es ese sello y esa obra de la gracia que está sobre la criatura. Cuando la criatura es capaz de querer a Dios como el fin más alto y todas las cosas en subordinación a Él, entonces se dice que la criatura es santa porque tiene un sello de Dios sobre ella. Esta es la santidad de Dios, pero glorioso en santidad. ¿Cómo es Dios glorioso en santidad? Dios es glorioso en todos sus atributos y obras, y la verdad es que no hay una cosa en Dios más gloriosa que otra. Cada atributo de Dios es en sí mismo igualmente glorioso. Pero en lo que respecta a la manifestación, y según nuestra comprensión, una cosa parece más gloriosa que otra, y Dios se complace en hablarnos según nuestras comprensiones. Por lo tanto, puedes ver cómo los santos se glorían especialmente en Dios como un Dios santo. Al considerarlo como un Dios santo, se regocijan y se glorían grandemente en él. Por eso el salmista dice, Salmo 99:3, Alaben tu nombre grande y temible, porque es santo. Y el versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Y más adelante en el versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así, el pueblo de Dios considera a Dios en su santidad como el terreno especial de su alabanza y exaltación. Sí, los ángeles en el cielo contemplan a Dios en su santidad y lo exaltan especialmente por eso. Isaías 6:3. Los querubines y serafines claman 3 veces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Nunca encontrarás ninguno de los atributos de Dios mencionado de esta manera 3 veces juntas. Es cierto, sin embargo, que Dios es infinito en poder y sabiduría, así como en santidad. Sin embargo, nunca encontrarás en las Escrituras que se diga que Dios es sabio, 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 o todopoderoso, 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 sino santo, 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 3 veces juntas. Y como los ángeles del cielo adoran a Dios especialmente por su santidad, así también la iglesia de Dios, Apocalipsis 4:8, clama: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, mostrando la condición bendita de la iglesia de Dios cuando en el futuro sea más santificada. Dios habitará entre ellos y entonces adorarán excesivamente la santidad de Dios por encima de cualquier otro atributo. Sí, Dios mismo parece gloriarse en su santidad por encima de cualquier otro atributo. Por lo tanto, cuando Dios quiere exaltarse en su gloria y darte la más alta expresión de sí mismo, lo hace en esto: que Él es santo. Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Cuando Dios quiere exaltarse, es en esto, cuyo nombre es santo. Así que cuando Dios quiere jurar por sí mismo, Amós 4:2, Él jura por su santidad. Ahora bien, como la Escritura dice que cuando Dios no podía jurar por nada mayor, juró por sí mismo, así yo digo que cuando Dios no podía jurar por nada superior a esto, Él jura por su santidad. Dios se gloría en el cielo mismo, como la morada de su santidad. El cielo es la morada de la gloria de Dios. Allí Dios deja que su gloria se manifieste plenamente. ¿Pero qué es esa gloria? Pues bien, la cima de todo es la santidad de Dios. Isaías 63:15. Mira desde el cielo y contempla desde la morada de tu santidad y de tu gloria. Sí,
El trono de Dios es la santidad de Dios. Salmo 47:8. Dios se sienta en el trono de su santidad. Sabéis que los reyes en sus tronos son exaltados y enaltecidos. Así también Dios es enaltecido en el trono de su santidad. Salomón se hizo un trono de marfil y lo cubrió del mejor oro. Primera de Reyes 10:18. Pero el trono de Dios es un trono de santidad, un trono de santidad resplandeciente y resplandeciente. Cuando Dios se regocija en su pueblo, lo hace porque es un pueblo santo. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Además, se encuentra que este atributo de la santidad se atribuye más especialmente a la tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre es un Dios santo, el Hijo es el santo de Dios, pero el Espíritu Santo recibe su nombre de la santidad. Es muy evidente que las tres personas exigen una parte igual en la obra de la santidad en la criatura, siendo una parte tan grande de la gloria de Dios que las tres personas la obran donde quiera que esté. El Padre es un santificador. Judas habla de la obra de santificación realizada por Dios Padre en el primer versículo de su epístola, a los santificados en Dios Padre. El Hijo. Efesios 5:25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo se da a sí mismo por su iglesia. ¿Con qué fin? No solo para llevarla al cielo, sino también para santificarla. Luego el Espíritu de Dios, Primera de Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De modo que las tres personas participan en esta obra. Esta es la obra gloriosa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para demostrarlo aún más, la santidad debe ser la gloria de Dios porque es la más alta perfección y rectitud de un agente libre e inteligente. Un agente libre e inteligente es el ser más elevado de todos, y la santidad es la rectitud de ese ser, y por lo tanto, debe ser gloriosa. Por eso es que la gracia se llama imagen de Dios, porque es lo que representa a Dios en su más alta excelencia. Una imagen de algo es lo que expone la excelencia de ello. Si solo lo hace de una manera común y general, no es una imagen. En las Escrituras, la santidad se llama la belleza de Dios. Salmo 27:4. Una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora bien, ¿qué es la belleza de Dios sino la belleza de la santidad? La santidad de Dios que aparece en sus ordenanzas y su adoración es el brillo y la belleza del Dios infinito de gloria. En el Salmo 110:3, las ordenanzas son llamadas la hermosura de la santidad. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, en el día de tu poder, a las hermosuras de la santidad. Sí, las semillas de santidad, incluso la imagen misma de ella en la criatura, se llama la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El comienzo mismo de la obra de santidad en los corazones de los santos se llama la gloria de Dios. Mucho más, entonces, la santidad infinita de la propia naturaleza de Dios. Además, es la santidad la que da brillo a todos los demás atributos de Dios y los hace gloriosos y honorables. Salmo 111:9. Santo y reverente es su nombre. Este nombre de Dios es, por lo tanto, digno de reverencia porque es santo. Así pues, tomad todas las excelencias que hay en Dios. Si son tales como podéis concebirlas separadas de su santidad, no hacen que su nombre sea digno de reverencia. Esto muestra hasta qué punto nos interesa infinitamente trabajar por la santidad. Si todas las excelencias de Dios no pueden hacer que su nombre sea digno de reverencia,
estando separadas de la santidad. Entonces dejad que la criatura tenga la excelencia que quiera por sus partes, por su estado, por su dignidad y por su honor en el mundo. Quitad la santidad, y no podéis decir que su nombre es reverendo, sino que es santo, y reverendo es su nombre. Se dice de Dios que su nombre es reverendo porque es santo. El nombre de Dios es glorioso por su santidad, porque el fin especial de todas sus obras es promover la santidad. Cuando un artista dibuja algo, al principio muestra arte, pero cuando llega al final, muestra la excelencia de su obra. Así es con Dios. Dios será honrado en todas sus obras de creación y providencia, pero ahora llega a la altura y al cenit de todo, y es para que Él pueda ser honrado como un Dios santo, y para que pueda tener un pueblo santo que lo honre aquí y por toda la eternidad. La santidad es lo que Dios se propuso al crear el cielo y la tierra. Es lo que Dios busca en todos los caminos de su providencia. Es el gran negocio por el cual el Hijo de Dios vino al mundo, para que pudiera redimir para sí un pueblo que lo sirviera en santidad. Es el fin del gran consejo de Dios desde toda la eternidad, para que Él pudiera manifestar la belleza de su propia santidad en esos dos grandes atributos, la misericordia y la justicia. Estas son las ramas de su santidad. Que Él los haga brillar por toda la eternidad, esto es lo que Dios desea. Por lo tanto, la santidad debe ser la gloria del nombre de Dios. Pero ¿cuál es la razón por la que se le da a Dios este título en el Cántico de Moisés, glorioso en santidad? La razón es para mostrar que la excelencia infinita del poder de Dios es tal que no tiene mezcla alguna de maldad en su ejercicio. Aquí se llevó a cabo un acto de gran poder, y Dios fue infinitamente santo en este acto de poder. Con los hombres es diferente. Observe la diferencia entre Dios y los hombres. Es muy difícil para un hombre hacer grandes cosas y manifestar un gran poder sin una mezcla de maldad. Cuando el agua corre poco profunda puede correr clara, pero una vez que las aguas suben y se desbordan, corren fangosas. Por lo general, una gran cantidad de suciedad entra con grandes corrientes. No manifestamos nuestra inmundicia en obras comunes y ordinarias, sino cuando nos proponemos hacer grandes cosas. Rara vez no manifestamos una gran cantidad de suciedad, pero con Dios es diferente. Dios es grande en poder y, en eso, mantiene la gloria de su santidad. Y Dios manifestó aquí la grandeza de su ira sobre sus enemigos y también la gloria de su santidad. Es muy difícil para los hombres hacer esto. Si los hombres se enfadan un poco, descubrirán cuánta inmundicia revelan. ¿Cuántos hay que son sumamente mansos y amorosos cuando están contentos, pero si cualquier cosa les aviva la pasión, descubrirán cuánta inmundicia? Como un estanque lleno de lodo en el fondo y claro en la superficie, si lo avivan un poco, no será más que inmundicia. Un padre o una madre no pueden estar disgustados con un hijo o corregirlo sin que una gran cantidad de corrupción venga sobre su ira, ni tampoco puede hacerlo un gobernador con su siervo. ¿Quién puede ejecutar justicia sobre otros sin tener mucho de egoísmo, de fines egoístas y de interés propio? Pero aquí está la gloria de Dios, que cuando Él manifiesta su ira, aunque sea una ira dolorosa, sigue siendo glorioso en santidad en gran ira. Dios es infinitamente poderoso en su ira y en la ejecución de sus juicios, y sin embargo, también infinito en santidad. Por eso se dice que las copas de la ira de Dios están hechas de oro, que es el metal más puro. Lo mismo ocurre con Dios en la ejecución de sus juicios. Oh, trabajemos para imitar a Dios en esto. Ustedes, que tienen un espíritu apasionado y se irritan fácilmente, y revelan una abundancia de inmundicia, cuán diferentes son de Dios. Aunque estén disgustados con lo que es pecaminoso y puedan corregir a sus hijos y a sus siervos, asegúrense de mantener lo que es la belleza de todo al corregir a los demás, y eso es la santidad. Este título se le da a Dios porque, en esta gran obra suya, Él manifestó su fidelidad al cumplir sus promesas a su pueblo.
Dios hizo muchas promesas a su pueblo para su preservación y liberación, y Dios cumplió estas promesas. Ahora bien, la fidelidad de Dios es una rama de su santidad. Por lo tanto, debido a que Él manifestó su fidelidad en esta obra, Moisés y el resto del pueblo ensalzan su nombre con este gran título, glorioso en santidad. Es de gran utilidad para nosotros que la fidelidad de Dios sea una rama de su santidad. Si comparas dos escrituras, lo encontrarás así. Isaías 55:3 es uno donde Dios dice, «Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles a David». Y esta escritura se cita en Hechos 13:34, «Os daré las misericordias fieles a David». Así es como lo leemos, pero en el original es las cosas santas y fieles de David. De modo que cuando Dios viene a mostrar misericordia según su palabra, manifiesta la gloria de su santidad, y es de admirable utilidad para el pueblo de Dios para fortalecer su fe. Habéis oído que la gloria de Dios es su santidad. Ahora bien, una parte de esta santidad es su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Por tanto, a Dios le corresponde, puesto que ama su propia gloria, ser fiel en el cumplimiento de sus promesas, y Dios considera que hacerlo es su gloria. Vuestras comodidades son preciadas para vosotros, y vuestra preservación es preciada para vosotros, pero la gloria de Dios es más preciada para Él. Sí, la gloria de Dios es más preciada para Él de lo que vuestra alma o vuestro estado eterno pueden ser para vosotros. La cima de la gloria de Dios es su santidad, y su santidad consiste, en primer lugar, en su fidelidad a sus promesas. Ahora bien, la aplicación de esto. De esto podéis observar si habéis entendido a Dios correctamente o no. Permíteme plantearte esta pregunta. ¿Cuál es esa excelencia de Dios con la que se cierra vuestra alma? Hablamos mucho de la excelencia de Dios y todos decimos que amamos a Dios, nos deleitamos en Dios y bendecimos a Dios. Pero ahora bien, ¿qué es lo que hay en Dios que atrae vuestro corazón hacia Él y hace que vuestra alma ame a vuestro Dios, lo bendiga y se deleite en Él? ¿Qué? Es que Dios os mostrará misericordia, perdonará vuestro pecado, salvará vuestra alma y os llevará al cielo. Estas son cosas por las que debemos amar y bendecir a Dios, pero debe haber algo más. Es la persona misma de Dios con la que nuestros corazones deben estar cautivados, y debe ser la persona de Dios en su excelencia. ¿Y qué es eso? Su santidad. ¿Ha brillado alguna vez en tu corazón el brillo de la infinita santidad de Dios y lo ha atraído hacia Él? ¿Y ha saltado alguna vez tu corazón al ver el resplandor de su santidad? ¿Es por eso que lo amas? Si es así, conoces a Dios correctamente y tu corazón ha sido atraído correctamente hacia Él. David dice en el Salmo 119:140, «Muy pura es tu palabra, por eso tu siervo la ama». ¿Puedes decir esto? Oh Señor, tú eres puro, tú eres santo, y por eso tu siervo te ama. Tu palabra es santa y tu adoración es santa, y tus siervos son santos, y tus ordenanzas son santas, y por eso tus siervos aman todas estas cosas. Si la belleza de la santidad de Dios es lo que atrae tu corazón hacia Dios en amor, entonces, proporcionalmente, será la belleza de la santidad en todas las cosas santas lo que atraerá tu corazón a amarlas y deleitarse en ellas. Entonces verás a sus santos como gloriosos en santidad, a su adoración, su palabra y sus ordenanzas como gloriosas en santidad, y así tu corazón será atraído hacia ellos. En el Salmo 33:21, ves cómo los santos de Dios se regocijaron en el Señor y sus corazones fueron atraídos hacia Él debido a su santidad. Porque nuestro corazón se regocijará en Él, por cuanto hemos confiado en su santo nombre. Confiar en el santo nombre de Dios es lo que hace que nuestro corazón se regocije en Él.
En segundo lugar, el pueblo de Dios debe consolarse mucho con esto, pues tiene que tratar con Él como un Dios santo. Aunque se encuentra con mucha impiedad en el espíritu de los hombres con quienes conversa, en Dios no hay nada más que santidad. Sí, la misma belleza y gloria de la santidad. Hermanos, es algo delicioso, sí, algo raro y bendito, encontrarse con un amigo que tiene un corazón limpio y puro, que no tiene mezcla en él, que es santo en sus fines y en sus propósitos, que tiene un espíritu libre de engaño. Qué regocijo hay cuando un amigo que tiene un corazón puro y limpio, libre de engaño, puede encontrarse con otro como él y pueden acercarse en todo. Pero, ¿qué deleite es, entonces, encontrarse con un Dios que es infinito en pureza y santidad, en quien no hay mezcla alguna? Dios se deleita en nosotros porque tenemos solo algunas gotas de su santidad. Oh, ¿cómo debemos entonces regocijarnos en Él, que es infinito en santidad? Cuando tratamos con los hombres, no siempre los encontramos como esperábamos. Muchas veces nos encontramos con hombres de excelentes cualidades y dones, pero cuando nos relacionamos íntimamente con ellos, no encontramos que sus maneras y espíritus sean adecuados a la eminencia y excelencia de esas cualidades y dones. Esto es una dolorosa molestia para los santos, cuando miran a hombres que son eminentes y excelentes y esperan encontrar una proporción de espíritu adecuada a eso, pero en cambio encuentran una abundancia de inmundicia en sus espíritus. Aunque esto pueda molestarte, bendice a tu Dios en esto, porque cuando tengas que tratar con Él, no encontrarás nada más que santidad en Él. Lo encontrarás obrando de acuerdo con su excelencia, porque te dije que esa era la naturaleza de la santidad de Dios. Es la perfección de su voluntad, por la cual Él obra todas las cosas de manera adecuada a su eminencia y excelencia. El hombre tiene una excelencia en él, pero no siempre gracia en su corazón para obrar de manera adecuada. Pero Dios siempre obra de manera adecuada a su eminencia y excelencia. Ahora bien, cuando nuestros corazones se elevan ante la visión de la excelencia de Dios y pensamos que siempre encontraremos a Dios obrando conforme a ella, qué consuelo es esto para un alma bondadosa contra todo el mal que encuentra en los espíritus de los hombres entre quienes conversa. Para mayor consuelo de los santos, si Dios es glorioso en santidad, así también los santos son gloriosos en santidad. Recuerden el punto anterior. Como no hay nadie como Dios, tampoco hay nadie como su pueblo. Como es el Dios de un hombre, así es Él. Lo que puede hacer glorioso a un Dios infinito, debe hacer de un pobre gusano una criatura gloriosa. Es verdad que lo que hará glorioso a un pobre hombre no hará glorioso a un rey, pero lo que hará glorioso a un rey debe hacer glorioso a un mendigo. Ahora bien, la santidad le da brillo y gloria a la naturaleza divina misma, al Dios infinito, de modo que si la tienes, debe darle gloria a ti. Por lo tanto, es observable que la comunicación de la santidad de Dios a nosotros se expresa de una manera diferente a como Él nos comunica cualquier otro atributo. Cuando Dios nos comunica su conocimiento, no se dice que participemos de la naturaleza divina por medio de Él, su poder y cosas similares. Pero cuando Él nos comunica su santidad, se dice que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. La santidad de los santos es lo mismo que la santidad de Dios, por así decirlo, un rayo de su santidad. Así dice la Escritura en Hebreos 12:10. Él nos castiga para nuestro provecho, para que seamos participantes de su santidad. Notemos, su santidad. Por lo tanto, nos da una gloria y excelencia maravillosas, porque nos permite trabajar como Dios y vivir como Dios. Porque ¿qué es la santidad de Dios, como dije antes, sino aquello por lo que Él trabaja para sí mismo como su fin último, adecuado a su propia excelencia? Así pues, los santos vienen a trabajar para Dios según su medida como fin último, adecuado a la excelencia infinita de Dios mismo. Viven como Dios vive y trabajan como Dios trabaja, y por eso están capacitados para tener comunión con Dios. La vida de una planta la hace inadecuada para tener comunión con los animales, ni la vida de los animales con los hombres, ni los hombres con la vida de Dios.
Ahora bien, la santidad es la vida más alta de todos los seres, siendo la vida de Dios. Por lo tanto, nos hace aptos para la comunión con Dios, porque en la comunión debe haber la misma vida. Por tanto, ninguna criatura puede tener comunión con Dios si no vive la misma vida que Dios. Pero si participas de la santidad, vives la vida que Dios vive, y por eso eres apto para tener comunión con Dios mismo. Además, no solo da gloria a tu persona, sino a todo lo que tienes y haces. Santifica todo. Así como el oro fue santificado por el altar, así también las acciones y los caminos naturales de la providencia común de Dios son santificados para el pueblo de Dios. Hay un brillo sobre todo el bien que disfrutan en virtud de esa santidad que Dios pone en ellos. Así como la santidad de Dios da brillo a todos sus atributos, así también la santidad en los santos da brillo a sus partes, nombres, propiedades y conversación con los demás. Hay una belleza sobre todo por la santidad. Si un hombre de partes excelentes no tiene santidad, no hay brillo ni belleza en él. Pero tomemos a un hombre que tiene partes capaces y santidad también. ¡Oh, el brillo que entonces aparece en él! La santidad es el principio mismo de la vida eterna, el comienzo mismo de la vida eterna en el corazón, y lo que ciertamente crecerá hasta la vida eterna. La santidad es el objeto apropiado del deleite de Dios. Dios no se deleita en las piernas de un hombre, sino en su santidad. Sea un hombre lo que sea, si Dios ve alguna impresión de santidad en él, su alma se une a esa alma. La santidad es lo que separa a la criatura para Dios y la vida eterna. Hay una doble separación de una criatura para Dios. Tenemos la expresión en el Salmo 4:3. El Señor ha apartado al piadoso para sí mismo. Lo aparta pasivamente y luego tiene un principio activo para apartarse a sí mismo para Dios. Dios, en su elección eterna, aparta a aquellos que tiene la intención de salvar para sí mismo. Aquí están aquellos, dice Dios, a quienes he apartado de la masa común de la humanidad para magnificar las riquezas de mi gracia y vivir conmigo por toda la eternidad. Si Dios mirara desde el cielo a un hombre o a una mujer de la congregación y dijera, que todo el mundo sepa que yo, desde la eternidad, he apartado a tal hombre y a tal mujer para glorificarlos conmigo para siempre, todos considerarían a ese hombre o a esa mujer como criaturas gloriosas en verdad. Pero ahora debes saber que si Dios ha estampado la imagen de su santidad en ti, tienes tanto honor de parte de Dios como si Él te hubiera hablado así, y en algunos aspectos, más. Porque si Dios declarara que desde toda la eternidad has sido apartado de la criatura para Dios, esto sería glorioso. Pero cuando Dios ha puesto un principio de su propio espíritu en ti, para permitirte apartarte y consagrarte a ti mismo y a todo lo que tienes a Dios, esto es más. En lo otro eres pasivo, pero en esto eres activo. Hay más maldad en la impiedad que en la reprobación. Los hombres temen la reprobación, que Dios los aparte desde la eternidad para magnificar la gloria de su justicia sobre ellos, y esto es verdaderamente terrible. Pero mientras comprendes esto como terrible, estás activo en lo que es más terrible. Por la inmundicia y la maldad de tu corazón y de tu vida, activamente te apartas para la ira y la miseria eternas. La otra es pasiva y solo estás apartado, pero en la maldad de tu corazón eres activo y te apartas. La santidad es la dedicación de la criatura a Dios, la separación de ella de todas las demás cosas para Dios por un principio activo. Por otro lado, el pecado es la separación de la criatura por un principio activo de Dios para toda miseria. Así como la santidad hace que el nombre de Dios sea reverenciado, así también la santidad en los santos les infunde un respeto reverente en las mismas conciencias de los hombres malvados. Tomemos al más vil de los hombres malvados. Aunque clamen contra nosotros, si andamos estrictamente, nuestro andar cercano con Dios ganará respeto y reverencia de sus corazones a pesar de sus corazones.
La razón por la cual el pueblo de Dios no gana respeto y estima es porque no anda estrictamente. Muchos hombres se engañan a sí mismos. Piensan que la severidad es despreciada y condenada, y por lo tanto comienzan a disminuir y disminuir en su andar exacto. Pero esto los hace inestimables, y es justo con Dios que así sea. ¿Acaso la disminución de la santidad te ayuda a ganar más respeto? No, camina más cerca de Dios y tendrás respeto de las conciencias de los hombres. Haz lo que puedan, enojarás su lujuria, pero convencerás sus conciencias. En su estado de ánimo más serio dirán: oh, si mi alma estuviera en el alma de este hombre, con cuánta frecuencia dicen esto en sus lechos de muerte. La santidad pone excelencia y gloria en cosas bajas y mezquinas. En la ley, ¿qué gloria le daba a un trozo de madera, o cuero, o bronce cuando era consagrado a un uso santo? Esa era la ordenanza de Dios. Dios lo puso, no el hombre. Que un hombre piense que está en el poder de su voluntad hacer que Dios estime a una criatura, o que otros en referencia a Dios deben estimar a una criatura más de lo que Dios ha puesto en ella, es un gran error. Sería un gran atrevimiento de mi parte ponerle una excelencia divina a algo que solo tiene una excelencia natural. Pero si la ordenanza de Dios es así, entonces hay una gloria puesta sobre ello, como en el templo. Debido a que fue dedicado a Dios por institución divina, la madera, el bronce y todo lo demás tenían una excelencia sobre ellos. Si la santidad ceremonial pone tal excelencia sobre un trozo de cuero, entonces, ¿qué pondrá la imagen de Dios sobre el alma inmortal? Otro uso es el siguiente. Si Dios es glorioso en santidad, entonces ciertamente Dios mantendrá la santidad en el mundo. Esta es una razón, entre otras, por la que se le da este título a Dios, porque Él trabajó para su iglesia. Dios honrará sus propias ordenanzas y adoración, y mantendrá a sus santos que son santos. Guárdame, oh Jehová, dijo David, porque soy santo, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Si eres el santo de Dios, Él no te dejará en poder de la corrupción. Él te defenderá y te mantendrá. Por eso, dice el salmista en el Salmo 68:35, oh Dios, terrible eres desde tus santuarios. ¿Hay alguien que sea perjudicial para el pueblo de Dios cuando se interponga en el camino de su santa adoración? Dios será terrible y los echará de sus lugares santos. Estas expresiones son contra los enemigos de Dios, porque es la santidad de Dios y el pueblo de la santidad de Dios contra lo que se oponen. Que todos los hombres tengan cuidado de lo que hacen al oponerse a los santos y a los caminos de la santa adoración de Dios, porque Dios mantendrá la santidad. Por lo tanto, nos corresponde a todos honrar la santidad nosotros mismos y establecer la gloria de la santidad de Dios tanto como podamos en el mundo. Trabajemos todos para ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Que el Salmo 90:17 sea nuestra oración. Sea sobre nosotros la hermosura del Señor nuestro Dios. Oh, crezcan más en la santidad, que es la hermosura de Dios. Conversen mucho con Dios para que puedan ser santos. Cuando Moisés estuvo 40 días en la montaña conversando con Dios, bajó con el rostro resplandeciente, y ciertamente aquellas personas que conversan mucho con Dios tendrán sus rostros resplandecientes de santidad. Hay mucho que ganar conversando con Dios, que es un Dios santo. Demostrad la belleza de la santidad en vuestra conducta, para que otros puedan decir que si un rayo de santidad es tan encantador en una persona, entonces cuán glorioso en santidad es Dios mismo. Recuerdo lo que dijo un pagano del Dios de los cristianos cuando vio su valor. Dijo que el Dios de los cristianos es un gran Dios. Andemos tan santamente delante de los demás que puedan leer la santidad en nuestra conducta y se vean obligados a decir que el Dios de este pueblo es un Dios santo. Mirad especialmente vuestro corazón, para purificarlo cuando os acerquéis a este Dios santo en esta adoración santa. Luego esforzaos por santificar su nombre.
Mirad vuestros pies. No os presentéis con vuestra inmundicia en la presencia de un Dios tan santo. Es una expresión notable de Josué en Josué 24:19, cuando el pueblo dice, serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué dijo, no podéis servir al Señor, porque Él es un Dios santo. Es como si dijera, servir al Señor es otra forma de hacer las cosas de la que pensáis, porque tenéis que tratar con un Dios santo. La adoración externa no le servirá a Él. Es una prueba de que la gente no conoce a Dios cuando puede desviar tan levemente su servicio. La visión de Dios lo pondría en otro estado de ánimo. Si conociera a Dios en su santidad, consideraría el servicio a Dios como un gran servicio. Serviría a un Dios santo. Como dice Primera de Samuel 6:20, ¿quién podrá estar delante de este Dios santo? Si comprendiera que Dios es un Dios santo, su corazón se llenaría de temor y reverencia, y diría, ¿quién podrá estar delante de este Dios santo? El Salmo 89:7 dice, Dios es muy temible en la congregación de sus santos, y digno de reverencia por los que están a su alrededor. Dios debe ser reverenciado por todos los hombres, pero si usted se acerca a Él, entonces debe trabajar para santificar su corazón. ¿Cómo puede usted presentarse ante el brillo y la belleza de la santidad de Dios con una inmundicia voluntaria en su corazón? Job 13:11 es un texto notable. ¿No te hará temer su excelencia? Ustedes han oído que la santidad de Dios es su excelencia. Por eso les digo a ustedes que tienen que tratar con Él. Su excelencia no los hará temer. ¿Están conscientes de su inmundicia y vienen a la presencia de un Dios santo sin temer ni temblar ante Él? Oh, qué corazón tan valiente y osado tienen ustedes, que pueden venir a la presencia de un Dios santo con un corazón impío y no temblar. Sería de admirable utilidad en todos nuestros tratos con Dios tener una comprensión clara de su santidad. Esforzaos por magnificar a Dios de esta manera. Así como Dios es glorioso en santidad, así también mostradlo en su gloria, manteniendo pura su adoración. Es algo especial que Dios considera, que prestemos atención a lo que hacemos al profanar su adoración. Las ordenanzas de Dios son la belleza de su santidad. Por lo tanto, debemos esforzarnos por llegar a ellas puros y limpios. Esto es lo que Dios manda a su iglesia, mantener santos los vasos de su santuario. Y esas son las ordenanzas. En Éxodo 20, 24 y 25, Dios les da el encargo de hacerle un altar, pero Dios dice, si me haces altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas tu herramienta sobre él, lo profanarás. ¿Qué? Podrían decir, ¿tendremos un altar de piedra tosca? ¿No lo puliremos y lo haremos hermoso y suntuoso? ¿No resultará eso más atractivo a la vista? No, dice Dios, si alzas una herramienta sobre él, lo contaminas. Tendemos a pensar que tal y tal mezcla de hombres y tales ceremonias harían que el culto a Dios fuera glorioso, pero esto es un gran error. Es normal que las prostitutas se pinten la cara. No se contentan con su belleza natural, sino que son más pomposas en su vestimenta que las matronas castas. Lo mismo sucede con la ramera de Babilonia. Cuán gloriosas son en todo su culto. Qué cosas extrañas tienen para quitar los sentidos externos, sin tener la pureza del culto a Dios. Ciertamente, estas cosas contaminan el culto a Dios. Comparemos dos textos para esto. Isaías 44:9. Los que hacen imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y sus objetos de deleite no son de provecho. Fíjense bien. Las imágenes de los idólatras son objetos de deleite en su estima, pero vean lo que Dios dice de ellos. Ezequiel 7:20. En cuanto a la hermosura de su ornato, Él la puso en majestad, pero ellos se hicieron imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables en ellas. Ellos las llaman objetos de deleite, pero Dios las llama detestables. Pero cuando Dios habla de sus propias ordenanzas, dice que puso la belleza de su ornamento en majestad. Oh, la adoración a Dios en la sencillez y la simplicidad del Evangelio.
Es el adorno de Dios, la belleza de su adorno y la belleza de su adorno colocada en majestad. ¿Qué frases hay aquí? Esta es la adoración a Dios, pero si el hombre mezcla algo propio en la adoración a Dios, es detestable para Dios. Por lo tanto, si queremos honrar y magnificar a Dios en su santidad, mantengamos su adoración pura, porque la santidad se convierte en la adoración a Dios para siempre. La consideración de esto debería humillarnos y avergonzarnos por el resto de la impiedad que hay en nuestros corazones. La visión de la santidad de Dios hizo que Isaías exclamara: «¡Ay de mí que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Ciertamente no hay nada en el mundo que tenga tanto poder para humillar el corazón como la santidad de Dios. Tu corazón se humilla correctamente por el pecado cuando lo ves como algo que se opone a la naturaleza pura de Dios. No solo estoy preocupado por mi pecado porque temo que traiga el infierno junto con él, sino porque he tenido una visión de la infinita santidad de Dios y la pureza de su naturaleza. Tengo una naturaleza tan sucia y opuesta a esa infinita santidad de Él. Por lo tanto, examina tu corazón para ver si tu humillación es correcta o no. Es un buen argumento cuando la infinita santidad de Dios te ha hecho ver tu inmundicia y sobre eso te ha humillado. Por último, ¿qué necesidad tenemos todos de Jesucristo? Si Dios es glorioso en santidad, todos deberíamos decir: ¿quién puede estar delante de un Dios tan santo? Si no fuera por la santidad del bendito mediador que se interpone entre el Padre y nosotros y presenta su satisfacción infinita al Padre por nuestros pecados y nos reviste con su justicia, ay de nosotros. Si pudieras imaginar que todas las excelencias del cielo y de la tierra se pusieran en una criatura excepto la santidad, si esa criatura tuviera tan solo la más mínima gota de inmundicia e impiedad en ella, Dios odiaría eternamente a esa criatura. Si no hubiera un mediador entre esa criatura y Dios, Dios descargaría eternamente su ira sobre ella, porque Dios es tan glorioso en santidad que odia infinitamente la inmundicia. Nos asombramos cuando oímos hablar de la gran miseria con la que se amenaza a los hombres malvados, pero no nos sorprenderíamos si conociéramos la santidad de Dios. Dios odia tanto el pecado que envió instantáneamente a todos los ángeles que cayeron en cadenas de oscuridad eterna y se negaron a entrar en la más mínima negociación con ellos o a reconciliarse con ellos. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que, aunque tenemos tanta inmundicia en nosotros, Dios se complace en reconciliarse con nosotros y nos admite en su presencia y nos da la esperanza de ver su rostro con alegría por toda la eternidad? Es esto: porque tenemos un mediador y ellos no tienen ninguno. Si no fuera por eso, podríamos llorar ríos de sangre de nuestros ojos y Dios nos odiaría y aborrecería. Su ira se apoderaría de nosotros eternamente. Por tanto, aunque os regocijéis en la santidad inherente, dejad que vuestros corazones estén particularmente centrados en la santidad perfecta de Jesucristo y ofrecédsela a Dios. Aunque tenéis mucha inmundicia en vosotros mismos y en vuestros deberes, pues ¿qué es para nosotros ofrecer nuestro deber al Dios Santo? Dejad que esto os consuele. No tenéis que tratar con Dios en vosotros mismos, sino a través de Cristo, y en Él tenéis la libertad de acudir. Podéis contemplar el rostro de Dios con valentía. Este es el gran misterio de la piedad revelado en el Evangelio, que, a pesar de la infinitud de la santidad de Dios, hay una manera para que nosotros, criaturas contaminadas, contemplemos a este Dios con gozo. Este misterio solo se enseña en el Evangelio. Aunque los hombres ahora piensen que pueden venir y clamar a vosotros, y lleguéis a ver vuestra inmundicia, vuestro corazón se hundirá en eterna desesperación. No podréis soportar contemplar a Dios entonces, y si no estáis familiarizados con Dios en esta forma de reconciliación, estaréis perdidos para siempre.
Por tanto, estudiad el misterio del Evangelio, siervos de Cristo, para que la gloria de la santidad de Dios no sea para vuestro terror, sino para vuestro consuelo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.